Entonces, en el ejercicio, ¿no? De acuerdo al algoritmo que pusimos, dijimos que lo primero que vamos a hacer era calcular el volumen de absorbente, el volumen del lecho, las dimensiones y luego trabajar con la velocidad del líquido y todo eso para sacar el NUT, el out, la longitud y todo lo que queríamos, ¿no? Y entonces solo habíamos trazado las isotermas en realidad, ¿no? Y la idea era que continuaran con lo que ya habíamos hecho en realidad, porque los primeros incisos ya los habíamos trabajado en los otros casos, ¿no? Pero lo primero que hacemos es, entonces sería el volumen, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Esa simplemente es la fórmula. ¿Era cuál? ¿Alguien? C0 sobre Q evaluado en C0. ¿Con cuál isoterma? Con la de 7. Con la de 7, ¿no? Entonces Q. Ya saben, ¿no? O sea, si es muy favorable, si es bastante favorable, esperamos hacer una buena aproximación. Podemos incluir la otra parte si queremos ver, pero en principio podríamos dejarlo ahí. Y da eso, ¿no? Y entonces, eso está más o menos fácil. ¿Qué hacemos después de ahí? De ahí calcularíamos el volumen de sólido, que sería entonces esa phi por el volumen de líquido, ¿no? Yo no me acuerdo si me metí. Bueno, no hemos puesto el volumen de líquido. El volumen de líquido, que es entonces, ¿qué decía el enunciado? Un metro cúbico. Mililitros. O un metro cúbico, ¿no? Como querramos. Eso será entonces el volumen del sólido. Y luego, el volumen del lecho sería ¿qué? Volumen del sólido. Volumen de la porosidad. La porosidad. Y la porosidad del lecho era de cuánto? 0.26. Ok. ¿Y entonces qué les dio en esos casos? ¿Dónde les dio del sólido y del volumen de lecho? ¿Eso? Sí, sí, igual. Sí. Y entonces con eso tenemos, básicamente es aquí, ¿no? Luego solo nos quedaba el asunto de, entonces, decir las dimensiones, considerando el fabricante dice que son longitudes de 20 centímetros, ¿no? Máximo. Bueno, le voy a poner contexto. No le voy a poner como contexto. Entonces, podemos utilizar la máxima de lo que dice el fabricante, ¿no? Fabricante. Vemos que ZB es de 20 centímetros. Y entonces, de acuerdo a esta ecuación, solo despejamos el diámetro, y el diámetro entonces sería
de la raíz. Control 2. 4 veces el volumen. Sobre pi. ZB, ¿no? ¿Cuánto le dio? .38 metros. Ok. Y entonces, de ahí ya tenemos las dimensiones del hecho. Podemos fijar la velocidad al máximo que dice el fabricante. La velocidad intersticial, ¿no? Y con eso entonces podemos pasar de este lado. Podemos en principio calcular hasta ahí estas dos cosas, ¿no? El tiempo de choque y la velocidad de choque. Con eso, calculemos eso. ¿Lo hicieron? No, prof, me quedé hasta el... No, hasta ahí llegué. Okay. Ok, entonces, para esto necesitamos el tiempo hidráulico, ¿no? Para el tiempo, recuerden, la fórmula es el T de choque, voy a poner como TSH, es TH por 1 más 1 menos epsilon sobre epsilon U de C0 sobre C0, ¿no? En este caso, Q7 de C0 sobre C0. Si lo estamos haciendo a mano, en realidad eso ya lo calculamos, ¿no? Porque ya lo calculamos acá, ¿no? Es el inverso de esto, literalmente, ¿no? Entonces, si alguien lo está haciendo a mano, pues reemplaza eso por el inverso para que sea un poco más fácil de calcular, ¿no? Pero entonces necesitamos TH, y TH, con los datos que tenemos, no la calculamos. Necesitamos la velocidad. Z. ZB sobre la velocidad. Sobre la intersticial, ¿no? Entonces, como ya de acuerdo a lo que dice el fabricante, decidimos era de 500 centímetros hora, ¿no? Y entonces eso me dará el tiempo de choque, y como también hizo la velocidad de choque, pues también le ponemos, ¿no? La V, que es algo muy parecido, solo es V sobre todo esto. Entonces podemos ver qué tenemos en cada caso, ¿no? ¿Qué les da? 144 segundos, 24.929 y 8.02 por 10 a la menos 6. Metros segundos, ¿no? Quizás Sí. es un poco más fácil de imaginar distancias como centímetros minuto. Nos dan cosas como más fáciles de imaginar para nosotros, ¿no? Quizás 0.048 centímetros por minuto en velocidad, ¿no? Y ese tiempo quizás vale la pena también pasarlo a horas más bien. ¿Sí? Alguien hizo algo interesante en el examen que me pareció bien, que era ponerle aquí, ¿cómo? Le ponían aquí en comillas y en las unidades. Así. Y así se ve cool. Buena idea.
Eso no se me había ocurrido. No sé, no recuerdo quién lo hizo. Solo para que ya aparezcan abajo las unidades, ¿no? Aunque aparecen como texto, ¿no? Pero se ve cool. Y luego entonces, pues ya tenemos como el comportamiento, ¿recuerdan esos, de la onda de choque, pues? Pero es como si fuera casi ideal, en realidad. Son las mismas fórmulas del caso ideal. Y si regresamos entonces a lo que dijimos que íbamos a hacer, ya hicimos todo esto, tenemos esto. Y ahora entonces tenemos que hacer todo este asunto, ¿no? Tenemos que calcular la zona de transferencia de masa. Tenemos que calcular entonces el out. Y para eso necesitamos el KL, la difusividad, todo este rollo. ¿Sí? Entonces empezamos con el out. Entonces, lo primero, ya tenemos la velocidad de choque, necesitamos estimar el KL. El KL lo podemos estimar con esto. Necesitaremos una correlación para el KL. No les dije que buscaran una, voy a tomar una que está por acá abajo para que la usemos directamente. Esta, por ejemplo. ¿Cómo es el enunciado? Por ejemplo, eso es una correlación, ¿no? Correlaciones para el hecho fijo hay bastantes. Entonces, esta es una de tantas las posibilidades. Entonces, D es la difusibilidad, dP es el diámetro de la partícula, Rey el Reynolds, SC el Schmidt, ¿no? Y entonces, la difusividad, según el enunciado, ¿era de cuánto? 3.8 por 10 a la menos 11 metro cuadrado segundo. Pero la gran ventaja de tener las unidades es que aquí ya no me ocupo de eso, ¿no? Pero lo pongo ya. Entonces tengo esa difusividad. El diámetro de partícula era de 85 micrómetros. Y entonces solo me quedan las propiedades. La densidad del agua son 10.000, ¿no? La viscosidad, ¿recuerdan? 10 a la menos 3 pascales, por segundo, ¿no? Solo pascales, hay que saber más cómo son, no le bajaré el asterisco en este caso. El por, pues. Pascal por segundo. Y ya. Entonces, esto es lo que, digamos, en aula nos llevaría un buen rato solo por calcular estas cosas y ver que todo funciona, ¿no? ¿El Reynolds de cuánto les da? Reynolds, Smith y Kyle, entonces. Kyle. Usamos con mayúscula, Kyle. Miren que solo es un punto. ¿Quién es el que solo es un punto?
Poca gente, ¿no? A ver cuánta gente hay. 28. Uno presente, ¿no? En el chat, por favor. En lo que van haciendo eso. Profesor, ¿Sí? en Reynolds usamos BSH, ¿cierto? Ah, perdón, ahí está como velocidad superficial, ¿cierto? En realidad aquí está como superficial. BS es superficial, entonces, respecto a la otra, sería que la intersticial es la superficial sobre la porosidad. Entonces, al revés, esa sería por la porosidad, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Solo porque así está desarrollada la correlación, ¿no? ¿Quién es punto? Si pones punto presente, no puedo saber quién es presente en punto. Tienes que poner tu nombre o algo así para saber. Pon tu nombre, ¿no? Por favor, quien quiera que seas el punto. Ok. Aline. Profesor, ¿Sí? no escucho muy bien. ¿Por qué se igualaba a la porosidad? ¿La velocidad? Ah, se me fue la velocidad. Lo que estoy sin querer yo creo. Ah, Es la ok. intersticial por... Ok, gracias. No es lavado negro. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo les da Reynolds? ¿Cuándo? Ajá. Me dicen. Esa es ropa limpia. ¿Y por qué traen cuidado? ¿Qué? Reynolds da... .03. Reynolds bastante bajito, ¿no? Significa que estamos en laminar, ¿no? Bastante laminar el asunto. Como era de esperarse. ¿Ok? El Schmidt. 3.8 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Y entonces el KL... 2.7 por 10 a la menos 6 metros segundo. ¿Ok? Es un KL razonable, digamos, ¿no? Un poco bajo, pero no terriblemente bajo. Entonces, con eso tenemos el KL. Ahora necesitamos el KS. El KS es esto, ¿no? 10 veces la difusividad efectiva sobre la del diámetro del poro. Y la difusividad efectiva, si asumimos que el poro es el que está la difusión en el poro está controlando la difusividad por la porosidad, la tortuosidad y todo esto. Y habíamos comentado cosas de ahí, ¿no? Según recuerdo.
esta es la diversidad libre. Entonces, la porosidad de la partícula es de ¿cuánto? 0.9. Y dada esa gran porosidad, había comentado que era prácticamente seguro que esto no tenía mayor efecto, ¿no? La tortuosidad sería muy, dado que la porosidad es muy alta, la tortuosidad sería prácticamente de 1. Y solo nos quedaba la phi que tenía que ver, la psi, perdón, que tenía que ver con el factor estérico, ¿no? En general, entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ese tipo de geles, con frecuencia son utilizadas precisamente para que sea en buena medida el factor estérico y la porosidad los que hagan el trabajo. Pero como no tenemos datos del diámetro de poro disponible, pues entonces vamos a dejarlo como que si fuera 1, ¿no? Vamos a suponer que sería 1. Y entonces solo sería entonces la efectiva, pues la libre por la porosidad, entonces será prácticamente igual, ¿no? Muy cercana. Con eso entonces tenemos la difusión efectiva y entonces 10 veces la difusión efectiva sobre el diámetro será KS, ¿no? Eso nos da 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Como ven, los dos son más o menos cercanos. O sea, son 10 a la menos 6 y la diferencia es apenas de una unidad entre ellos, ¿no? Entonces, esperamos que en realidad los dos estén controlando el proceso, ¿no? Que no sea dominante ninguno de los dos. Por lo que entonces tenemos que, no podemos eliminar ninguno de los dos, tendremos que calcular todo esto. Para eso nos hace falta ML. Y esta ML, curiosamente, como lo que hacemos, según la figura, nos tenemos una línea así, que es la línea de operación, y sobre esa línea de operación se va moviendo todo el proceso. Y entonces, la ML tiene que ir reflejando la pendiente, esta pendiente que se va formando, si recuerdan la figura, a lo largo del proceso, conforme se mueve, de la secante, ¿no? Recuerdan, tenemos un punto de la línea de operación a la interfase, que tiene que ver con la pendiente entre KL y KS. Eso nos define un punto aquí, y una línea entonces que representaba esa secante. Y entonces vamos viendo, al principio es muy cercano a esto, luego es muy cercano a esto. Y entonces un promedio, curiosamente, algo que es un buen promedio, es el número mágico a través de 0 sobre C0. Pues puedo aproximar más o menos como una especie de pendiente promedio, porque en realidad es variable con la concentración, con eso. Y ya, entonces eso me permitiría estimar la KL, que sería entonces como la KL mayúscula igual a el inverso, bueno, queremos poner, puede ser el inverso de 1 sobre KL más 1 sobre ml por KS. ML está como mililitros, perdón, no lo puedo usar. Debe haber problemas de unidades, ¿no? Va a ser como ml minúscula, entonces, que no está definido como mililitros, y ya. Pues quizás solo separemos las cosas. Eso nos da, entonces, el KL
global será de aproximadamente 2.67 por 10 a la menos 6. Aparentemente, mucho más cercano a este, pero en realidad no tanto, ¿no? O sea, porque nos acercó al 3 y esto está en 4. Ah, no, bajó de este. Bajó de este. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Ya tenemos el KL y ahora, según nuestra idea aquí es que una vez que tenemos el KL, pues entonces ya puedo calcular el out, ¿no? Porque el out solo es esta operación como tal. Nos falta AS, creo. ¿Para el out? Ah, sí, ¿verdad? Falta el AS por lo que es ahí el KL. AS sería igual a 6 sobre el diámetro de partícula, ¿no? ¿Sí? Eso lo dejamos arriba. Sí. Y abajo pondré, entonces, efectivamente, sería KLAS, el producto. Porque esto me da una idea de qué tan bueno es. Es más fácil, para mí al menos, pensarlo eso en horas. Horas al menos uno, perdón. Eso, a ver, KL es esto. Ah, sí, tendría que dividirlo, estoy poniendo mal, creo. Tendría que multiplicar por horas para que me diera. Entonces me da un KLAS de 686 horas al menos uno. Es un KLA bastante grande, bastante bueno. En realidad espero que tengamos pocos problemas por ahí. ¿Sí? O sea, un KLA así de grande sugiere que vamos a tener una altura de transferencia muy pequeñita. Sugiere, hay que calcularla, ¿no? Y entonces la fórmula de la altura la tenemos acá arriba, que es esta, ¿no? Y eso sería entonces finalmente nuestra altura de la unidad de transferencia. Que nos da de 2.57 por 10 a la menos 3 metros. o sea, casi nada, ¿no? Después, si lo pongo en milímetros, apenas de 3 milímetros. Bastante bueno. Eso me sugiere que o sea, ahí en esos 3 milímetros tengo toda la onda toda la zona de transferencia de masa o la onda de concentración, ¿no? El frente de concentración. Es algo súper pequeñito. Entonces, en realidad espero que utilice el hecho bastante bien, ¿no? Gracias en buena medida, que tengo un KLA muy grande. Un KLAS, pues, todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas ahí? Pues de ahí podemos trazar, entonces, para trazar, ir a lo que nos falta, el cálculo ¿dónde está? El LUT.
y lo demás, ¿no? Y entonces, pues ya nada más, el NUT será de que a eso lo podemos hacer con un integrate. Entonces, la función que vamos a integrar será 1 sobre c menos c asterisco, ¿no? Esa entonces hay que definirla. Ya estaremos integrando entre lo que digamos que sea CR y CA, ¿no? Así como está puesta. Voy a poner de CA a CR. Y así me dará positivo, ¿no? ¿No? Y con el menos ahí, y ya quedará todo bien. Entonces, hay que definir esta C del equilibrio. ¿Esa a qué será igual? ¿A qué es igual? Bueno, es la que está en el equilibrio con Q, ¿no? Con la Q de operación. Y esa Q de operación es igual a qué? Como pusimos aquí, simplemente eso, ¿no? Entonces será Q de 7, Q7, evaluado en C0, sobre C0, por C, simplemente. Esa irá acá adentro, entonces, bueno, será con Q. Esta es función de Q. Y entonces, ¿qué pongo ahí? ¿Qué va ahí? ¿Ese asterisco es quién? Aquí debería haber puesto una función a la menos 1 de Q, ¿no? El equilibrio al revés, evaluado en Q, ¿no? El equilibrio es de estilo, es de este estilo, ¿no? Y la derivada de eso, entonces, perdón, sí, perdón, el despeje de ahí de C, si despejo de ahí C, ¿qué me da? ¿Alguien lo recuerda? ¿O lo hacemos? Voy a despejar así, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces, este menos, si lo meto acá, me invertirá, ¿no? De forma que me quedará positivo el QM y negativo el otro. Entonces, mi Q de equilibrio, voy a borrar todo lo que borré. Mi Q de equilibrio será Q, mi función de equilibrio, perdón, sobre KE por QM menos Q. Y entonces, a ver si lo saco aquí en la memoria. No. Los parámetros eran estos, ¿no? Entonces, mi KE es esto, 69. Mi QM son los 42, ¿no? Entonces, voy a borrar esta. Mi línea de operación es Q7 en Q0 por C.
Y luego esa operación la voy a sustituir para obtener C asterisco con la isoterma de 7. Y en ese caso entonces es Q sobre esto, ¿no? Y tengo que definir entonces cuánto será CA y CR. Habíamos dicho que eso es básicamente arbitrario. Pero que normalmente CR es una concentración muy baja, arbitrariamente baja, ¿no? Le ponemos 0.05 y 0.95 de C0 cada una. Entonces, en principio ya puedo integrar. ¿Sí? ¿Cuánto de ese NUT? Sí, es que no se queja de algo, pero según yo debería de hacerlo bien, sin problema. Cuando reemplacemos aquí, va a cambiar las unidades. Las C se van a ir, son unidades de Q. Cuando pongamos unidades de Q, se van a ir, bueno, se pueden sumar con estas, y se van a ir. Y nos darán entonces nos quedarán solo unidades de Q. Las mismas unidades que son las de estas, ¿no? Miligramos mililitro. Eso es el miligramos mililitro. Todo debería de funcionar si no hay problema con las unidades, pues. Porque algunas funciones de repente se quejan con las unidades, ¿no? Pero según yo aquí no debería ocurrir. ¿Qué les dio? No, pues sí me dice que no puede con las ¿Que no? unidades. Sí, también me marca. Sí, profesor. Bueno, si no, pues entonces las quitamos, ¿no? Estos ejemplos los había hecho en general, es la primera vez que los estoy metiendo con todo y unidades, porque como que las veces pesadas como que se estaban, no era evidente pues ver lo de las unidades a distancia. Entonces, por eso decidí meterlo ahora en las unidades, pero no los he hecho todos así, ¿no? Entonces aquí hay que quitárselos, las unidades. O primero hay que ver si hay alguna que en particular que esté dando bien o algo así, pero no debería de ser el caso, ¿no? Entonces, si yo evalúo esto, sí, me da unidades bien, ¿no? O sea, me da kilogramos metro cúbico, lo que fuera. Esta debería de funcionar, pero si no, pues se los quitamos. O sea, ¿cuáles son las unidades? Miligramo o mililitro. Miligramo, mililitro. Entonces, esta sí ya no tendrá unidades y esta, en principio, se la tendremos que quitar. Así, porque se va a llevar miligramos mililitro. Y espero que entonces ahí ya funcione. Y no. Ah, pero ya sé por qué. Bueno, quizás no era el problema ese. A ver. No noté que algo me falló, ¿no? ¿Qué me faltó acá? Coop tenía que decirle que el valor era en C. No le había dicho nada cuando lo puse así. Pues es natural que me lo devuelva porque no sabe qué es Coop solito, ¿no? Entonces quizás no era el problema de las unidades, sino que solo me falta ponerle el argumento aquí. ¿Sí?
Pues no tenía problemas con las unidades, ¿no? Solo que se me había olvidado ponerle el argumento a QOP. ¿De acuerdo? ¿Ya les dio? Sí, profe. Sí, profe. Tienen más puesto, ¿no? Entonces. Y entonces, la zona de transferencia de masa sería simplemente out por mu, ¿no? No son muchas unidades de transferencia, 3. ¿Ah? Aunque eso es más bien relativo, 3 es un número pequeño, entonces, pues no parece complicado el problema desde el punto de vista del equilibrio, ¿no? Y la línea de presión que tenemos. Entonces, mi zona de transferencia de masa es apenas de 8 milímetros en los 20 centímetros que tengo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Ya que tengo eso, entonces puedo calcular, como había comentado antes, con eso, puedo calcular la fracción, el tiempo de resurgimiento y la fracción utilizada, ¿no? Eso me lo voy a llevar. Bueno, es casi finalmente en realidad, ¿no? Entonces, el tiempo de resurgimiento lo podemos estimar con TR, que es el tiempo de choque, solo para que menos la mitad de esto, ¿no? Solo para ilustrarnos, solo porque lo podemos hacer, aunque en general no es estrictamente entero, podemos calcular el tiempo de agotamiento solo sumando, ¿no? Y la fracción utilizada del lecho la puedo estimar exactamente y la puedo estimar aproximadamente, ¿no? Entonces, la estimación aproximada es la que teníamos. 1 menos un medio. Aquí está mal. Está mal esta ecuación, ¿no? Es la zona de transferencia de masa sobre la velocidad de choque. En ese caso, porque este es el otro caso, ¿no? Este es el caso de la fracción. Muy bien, solo esto. Y entonces aquí es V shock. V shock. Y eso. Y la fracción, recuerdan, decía que era la integral de lo que teníamos, ¿no? Entonces, yo podría integrar la concentración. Aquí tengo un extracto de la concentración. Tengo
Bueno, no, déjenme pensarlo. Es que creo que aquí no tenemos una exacta para... Sí, tendría que ser algo más elaborado ahora que lo recuerdo, pero dejémoslo ahí por el momento. Y entonces puedo ponerlo así, ¿no? Todo. El tiempo de resurgimiento, el tiempo de agotamiento y la fracción. ¿Qué nos da? 6.79 horas y 7.06 horas. ¿Ok? ¿Y la fracción? .98. Ujú. Cool. Pues bastante eh, fácil, digamos, una vez el cálculo hecho en la computadora, ¿no? Entonces tarda 6.8 horas en salir. Ya solo para recordar todo esto, pongamos el tiempo de hidráulico, que es nada. Ujú. Es un 25 de hora, ¿no? Es matemática cuando era por ser súper precisa. 0.04 horas. El líquido que nosotros metemos, con el que metemos el soluto, empieza a salir en 0.04 horas, pero el soluto tarda 6.78 horas para llegar al fondo, al final del lecho, ¿no? Y cuando empieza a salir, entonces, al tiempo de resurgimiento, el lecho lo tengo usado al 0.98%. ¿Sí? Entonces, el tiempo de retención lo puedo poner acá. Entonces, el líquido tarda todo este tiempo en salir. Empieza a salir el soluto en 6.78. El tiempo ideal, si hubiera sido completamente solo con la dispersión termodinámica, que todo se lo haría bien abrupto, sería de 6.92. Pues yo tengo que detener un poco antes, ¿no? Esto es el volumen en T sub R, ¿no? Entonces, dijimos que en el cálculo de volumen, que alimentaba todo el volumen L hasta TR, pero ahora, en realidad, me tengo que tener un poco antes, no muchísimo antes, ¿no? Pero sí antes. Esto es en esa diferencia, literalmente, ¿no? Está bien. TR.
Algunos minutos nada más, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto del volumen de líquido no habrá alimentado? Pues sería lo que corresponde al caudal de eso, ¿no? Eh, tendría que corregir el volumen para asegurarme de que cuando me detenga ya haya alimentado todo, ¿no? ¿Cómo podría corregir el volumen? ¿Necesito más o menos volumen? Porque si yo quiero continuar, digamos, alimentando a esa velocidad, de acuerdo a los datos del problema, así como está puesto, no podría alimentar más rápido para asegurarme de acabar en TR, o sea, en el tiempo de resurgimiento, y no en el tiempo de retención, que podría pensarse que sería una solución, ¿no? Alimentar más rápido, pero eso rebasaría la velocidad que estábamos poniendo, ¿no? Entonces no puedo rebasar esa velocidad. Si quiero mantener esa velocidad, debo mantener eh, el caudal, la L como tal, eh, bueno, más bien debo subir un poco el caudal, debo mantener la velocidad, pero entonces el área la debo de aumentar un poco, y entonces en el área puedo acomodar un poco más de volumen, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces simplemente lo único que tendría que hacer es el nuevo volumen del lecho, digamos, sería el volumen que tenía, que ¿cómo incorporo esta fracción? Necesito más volumen de lecho. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Multiplico o divido? Simplemente divido, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo voy a ver en microscópicos, ¿no? ¿Sí? Casi nada, ¿no? Son 22 litros, solo son, pues eso, 795, casi 800 menos 340, como 440 mililitros más, ¿no? Apenas. Y con eso bastaría. ¿Sí? Pero estas cosas, este es caro en particular, ¿no? Un absorbente sí es caro, entonces 440 mililitros seguramente cuestan una buena cantidad. ¿Dudas ahí? ¿No? Creo que no, profe. No, profesor, todo bien. Ok. ¿Me puedo mover? Entonces, ¿qué? Nos faltaba un inciso, creo, que era el de la descarga, ¿no? Que es algo que ya también habíamos hecho, creo. Ah, la parte de desorción, ¿no? Pues para desorción, ¿qué?
Dado que el exoterma también es favorable, entonces solo la expresión termodinámica nos va a generar esa cola, ¿no? Pero no contamos con un modelo que nos permita eso, por lo que solo podemos estimar con el equilibrio, ¿no? Y entonces, eso es algo que ya habíamos hecho también. Para eso necesito entonces calcular las velocidades de las diferentes concentraciones o los tiempos de las diferentes concentraciones, ¿no? La ecuación era casi como esta, excepto que el tiempo de Era ¿sí? la derivada de la isoterma. Aquí tenemos la extrema, ¿no? dq. Entonces, esa dq la tenemos que definir, la función, que será entonces función de c. ¿Alguien recuerda cómo quedaba la derivada de ese tipo de isotermas? ¿No? Era KE por Q máxima sobre 1 más C por KE al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso dijiste? Sí. Ya. Entonces, en esta isoterma, la isoterma que necesitamos aquí es la derivada de la que vamos a usar para desorción, que es la de 35. Y solo por curiosidad, pongamos las dos, ¿no? Pues la de 35 y la de 7. Aunque solo tendría sentido en realidad, o tiene más sentido usar la de 7, pero para que nos quede claro, porque las dos son favorables. Entonces, voy por los parámetros. Las dos no son favorables. Entonces, esta es la de 35, Umax de 35. Y su afinidad es esto. Y en el otro caso tenemos 42 acá. Y la KE es de 69. ¿Ven? Y entonces aquí tengo lo que quieran. El tiempo según la isoterma 35. Y será entonces con esta. Y el tiempo según la de la isoterma 7. Será entonces un 7. Perdón, y aquí entonces me falta la funcionalidad. Será este. A veces comete este como pequeño error que solo es de formato matemática. Ahí, en ese caso fue mi culpa, que no le puse 2 puntos. Pero a veces no pone el color verde, solo le dan un espacio aquí y ya lo pone, ¿no? En este caso fue mi culpa. No le había puesto los 2 puntos.
Profe, en la DQ7 arriba uno es 69, un 42. Ah, sí, puse los 242. ¿No? ¿Cuál es el del 69? El de abajo. Y Y es, ese. y es al revés, ¿no? Mililitros, miligramo. Sí, Entonces es 69 mililitros, miligramo. Yo que lo había copiado y no. Ok. Y este, ¿no? Sí. sí, profe. Y entonces, una vez que tengo eso, pues puedo calcular el tiempo de cada una de ellas, ¿no? De las concentraciones que yo quisiera o solo de una. En red puedo calcularlo solo de una, que sería la más tardada, la más lenta, que sería la concentración cero, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar estas para ver cuánto tiempo se van a tardar, con la de 35, y cuánto se habría tardado si decido hacerla con la de 8, la de 7. Y ya, creo que ahí funciona bien. ¿Cuánto da? No, de las unidades, siempre. Nos daría eso, ¿no? Entonces, si yo absorbo a pH 7 y decidiera desorber a pH 7, tardaría 329 solo en la desorción, ¿no? Pero si lo bajo a pH 30 de 3.5, aunque la isoterma es favorable, es mucho menos favorable, y en ese caso entonces solo me llevaré 2.58 horas. ¿Cuánto me tardé en absorber? 6.78, ¿no? Pues noten que tardé 6.8 horas en absorber y solo va a tardar 2.6 en desorber. ¿Eso qué implica? ¿Ven algo que implique ahí? ¿O no? Yo meto todo el volumen en 6.78. Entonces meto toda la masa que tenía de anticuerpo en 6.78 horas. Pero solo tardo 2.6 en desorberlas. Entonces, esa masa la recupero en 2.6 horas. No he cambiado la velocidad del líquido. Esto es el caudal del líquido. Entonces, metí un volumen significativamente menor, ¿no? Perdón, metí un volumen, más bien, obtuve un volumen significativamente menor al que yo metí. El soluto lo obtuve en un volumen significativamente menor al que venía originalmente. Eso significa que espero que se concentre, ¿no? ¿Eso dónde viene? Pues viene simplemente que la fórmula de siempre, ¿no? Volumen de líquido por la concentración, eso me da la masa, ¿no? Que yo metí. Y el volumen de líquido lo puedo ver como si fuera el caudal
por el tiempo, por la concentración. Entonces, lo metí así, pero yo saqué al mismo caudal, pero voy a poner TDs, a una cierta concentración C. Entonces, evidentemente, de ahí puedo recomendar simplemente a que la concentración a la que lo estaré sacando será C0 por T, C0 por TR sobre el tiempo de desorción, ¿no? Como TR es mayor que TDs, pues entonces estoy concentrando. Entonces, simplemente lo puedo poner como eso, ¿no? C0 por TR sobre esta T35, ¿no? Me voy a poner aquí TDs. ¿Qué hice mal? Ah, con llaves. Sorry. ¿Sí? Entonces yo lo metí a .68 y dado que voy a recuperarlo más rápido, lo obtendré a 1.79, básicamente, ¿no? ¿Dudas? Noten que si hubiera hecho la barbaridad de hacerlo de la otra forma, el tiempo de mala idea, digamos, podría ponerlo así, ¿no? Esto mismo, y lo pongo solo así para ilustrarnos. Lo había obtenido mucho más diluido, ¿no? Y no fue siquiera necesario mandarlo a una disoterma desfavorable. En realidad solo lo mandamos a una disoterma menos favorable, significativamente menos favorable, ¿no? Si lo hubiera mandado a una isoterma muy desfavorable, probablemente lo hubiera concentrado muchísimo más, ¿no? Y eso lo hace, pues evidentemente más interesante. O sea, yo puedo obtener un proceso viable así como lo tenemos, solo haciéndola solo haciéndola menos favorable, pero si le hiciera desfavorable, pues entonces sería mucho mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Todo quedó súper clarísimo. Profe, a mí nada más me quedó una duda. ¿Por qué el tiempo de residencia se igualaba al tiempo de choque? Porque eh, es el tiempo esperado, digamos, es el tiempo ideal. Idealmente, si no hubiera dispersión cinética, esperaríamos que saliera en ese tiempo, que casualmente, vamos, cuando se forma la onda de choque, el tiempo de la onda de choque es ese, en este caso, y coincide literalmente con el primer cálculo original que habíamos hecho, de asumir que era completamente vertical, ¿no? Entonces,
de alguna forma podríamos decir que ese cálculo burdo que hicimos al principio, suponiendo que el frente no se deformaba jamás, yo metía un escalón, sacaba un escalón perfecto, suponía un tiempo de retención que coincide exactamente con el del tiempo de choque, ¿no? El obtenido con el modelo ideal por el tiempo de choque. Y entonces lo puedo reemplazar inmediatamente, ¿no? La TR normalmente sería... la podemos ver de diferentes formas. Cuando vemos cromatografía, tiene que ver literalmente con el equilibrio, el valor de equilibrio, que usualmente es el valor, en ese caso, cercano al lineal, a una concentración muy baja de 0. Pero aquí en absorción coincide con ese primer cálculo burdo. ¿Sí? O sea, solo es que coincide matemáticamente con eso y pues por eso lo podemos poner como tal, ¿no? O sea, el tiempo de retención esperado es ese, porque la onda de choque nos llevaría a un frente abrupto perfectamente y la dispersión cinética lo que hace es retrasarlo, solo ponerlo hacia adelante y hacia atrás un poco y está más o menos centrado, ¿no? ¿Qué tan bien centrado esté la TR respecto a la onda de choque, efectivamente, tiene que ver un poco con la isoterma. Por eso aquí lo tengo dibujado. Sí, gracias. Dibujo eso. Acá al fondo está dibujado, ¿no? Si calculamos como lo teníamos ahí, puede ser una figura y la cara del perfil sería como lo tenemos, ¿no? Nuestros 20 centímetros contra la concentración. Entonces, este es el hecho. Llega a los 20 centímetros, 0.05 aquí, 0.95 acá. Y toda la zona gris que puse es la fracción utilizada del hecho. Y esto coincide entonces con que el tiempo ideal de retención va más o menos a la mitad, pero esta cosa no es exactamente simétrica, es más bien una pequeña curva así. Así, ¿no? Este está calculado con suponiendo que ahorita lo agregamos, de hecho, el número de unidades de transferencia, que la isoterma es suficientemente favorable como que sea el número de unidades de transferencia a eso, y entonces está algo que no es simétrico, es una exponencial en realidad. Y el cálculo que hicimos del TR y del tiempo de la fracción utilizada y todo, supone que esta curvita es simétrica. No es exactamente simétrica, entonces hay un pequeño error metido ahí, pero en general no es nada grave, ¿no? O sea, no es súper importante. Entonces, ya que me vine hasta acá, este valor que calculamos hace rato el NUT, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que lo podíamos aproximar por el logaritmo natural de 95 sobre 5, ¿no? Si era una isoterma muy favorable. ¿Eso daba cuánto? ¿Alguien lo había calculado? Sobre 95 al revés. ¿No me acuerdo? Al revés. ¿no? Nuestro NUT fue de 3.05. Entonces, como ven, este fue el que obtuvimos con el cálculo que hicimos, y esta habría sido la aproximación suponiendo que la isoterma es rectangular. El error entre estos dos no es muy grande, ¿no? Entonces, esta isoterma, tenemos acá, es bastante rectangular, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? El error que cometo por ignorar este pedacito no es muy grande, como ven, ¿no? ¿Sí? Pues digamos, si hubiera una isoterma así, en el intervalo de concentraciones, pues el error que van a cometer no es muy grande, ¿no? Si está aún más cercana aquí a los ejes, será menor todavía, ¿no? ¿Sí? Y la integral que hay que hacer para hacer el cálculo exacto de la fracción utilizada del hecho, ¿me lo puse? Es esta, ¿no? Literalmente, ¿no? Solo integro algo que defina como la concentración. La concentración la tengo que definir
con un exponencial o algo así, ¿no? Para hacerlo más preciso, que es lo que no quise hacer hace rato. Lo podríamos hacer derivado de que, suponiendo que el perfil fuera el de una isoterma muy favorable, ¿no? Ahí tenemos una ecuación explícita. Y entonces ahí podemos integrar fácilmente esa función, ¿no? De lo que dice aquí, ¿no? Entonces, esta es una estimación de la fracción utilizada del hecho, utilizando la suposición o basado en que la isoterma es muy cercana a rectangular, y entonces en principio sería una mejor estimación que esta. Como ven, tampoco está particularmente lejos, ¿no? ¿Sí? Y creo que ya. ¿Dudas? No sé si resolví o revolví ahí, pero sí. ¿Hubiera dudas? ¿Me dicen? Pondré finalmente este ejercicio como más desarrollado, como siempre, ¿no? Para que lo tengan de referencia. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Gracias, profesor. Profe. Gracias. Y entonces, Sí, profe, gracias. Y entonces la próxima sesión trabajaríamos sobre un modelo cinético con isoterma lineal y fuerza impulsora lineal. Para ver qué nos da eso. Porque esto no lo puedo utilizar si la isoterma es lineal, ¿no? ¿Por qué no lo puedo utilizar si la isoterma es lineal? Porque entonces no puedo integrar. Porque las dos líneas colapsan, ¿no? La curva se va pegando a la línea recta y entonces son básicamente la misma y no hay nada que integrar. Pues para las isotermas lineales tenemos que desarrollar un modelo específico, ¿no? Que lo haremos la próxima sesión. Entonces, ¿vale? Entendido, Sale, profe. profesor. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, profesor. Que tenga buen fin. Igual, hasta luego.